Recuérdenme ustedes el nombre de la serie que empezamos a tratar el domingo anterior. ¿Quiénes estuvieron y recuerdan el nombre de la serie que empezamos a estudiar en la Biblia? Identidad sexual. Ese es el nombre de la serie, identidad sexual. Hoy el título de la enseñanza está en las pantallas. ¿Amigo inofensivo o enemigo destructivo? ¿A qué amigo o a qué enemigo nos vamos a referir hoy en la enseñanza? ¿Cuál es ese amigo o enemigo? Ya les voy a contar a qué enemigo o enemigo estamos haciendo referencia. Leamos el texto bíblico. Génesis 6, versículos 5 al 7. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre ¿hacia dónde? Hacia el mal. Se arrepintió Dios de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy ¿a qué? Borrar de la tierra al ser humano que he creado. Haré lo mismo con los animales, con los reptiles y con las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Wow. Qué dolorosa descripción. Muy dolorosa. Que Dios esté pensando en borrar a una generación, acabarla. Y de hecho así sucedió. Vino el diluvio. Si tú sigues leyendo, llegó el diluvio a la tierra. Un hecho que está comprobado arqueológicamente. Hubo un diluvio en la tierra y murieron toda esa generación existente en aquella época. Murieron. ¿Por qué? La pregunta de hoy importante es ¿por qué? La respuesta, hay respuestas en la Biblia. Está en el verso 2. Devolvámonos un poco al verso 2. Dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran como hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que ahí tenemos respuestas en el 2. El desenlace del 6, el 7 está el origen en el 2. Veamos el verso 2. 3 elementos puedes ver en las pantallas. Primer elemento: los hijos de Dios que vieron. Primer elemento, ver. Segundo elemento, las hijas de los seres humanos eran como hermosas. Segundo elemento. El tercer elemento: entonces tomaron como mujeres a todas las que. Tercer elemento. Hay 3 elementos que hicieron desbocar en un fatídico final, en un desenlace macabro, y es que tus sueños se conviertan en pesadillas. Tus anhelos que tienes con una pareja, con un hogar, se conviertan en tu desgracia y tu acabose. En aquella época vino un frenesí horripilante sexual. Lesbianismo, homosexualismo, orgías, toda clase de desviaciones. ¿Por qué llegaron a ese punto? Por estos 3 niveles. Bueno, 3 que desembocan en el cuarto. Primer nivel, ¿alcanzan a leerlo? El número 1, ¿cuál es el primer nivel? Visual. Segundo nivel, deseos. Me parece atractivo, me parece chévere, me parecen lindos. Tercero, les llevó a la práctica sexual desbocada contra Dios a su propia manera. Finalmente, 4, ¿en qué terminó sus vidas? Fueron definidas en una vida destruida, maldecida. Cayeron bajo un juicio de Dios. ¿La sexualidad entonces será importante o no será importante, queridos? ¿La Biblia estará exagerando o no es exageración? Que lo visual nos puede llevar a deseos y que esos deseos marcan la vida sexual de alguien y que esa sexualidad, como la practique,
¿Le arruina la vida o le hace feliz? Veamos una noticia que, aunque pasó en Europa, esta noticia ha sido vista en el mundo entero. En España, los 5 hombres conocidos como La Manada fueron sentenciados a 15 años de prisión por el delito de violación. Esta es la historia, Yolanda Fernández. El Tribunal Supremo elevó la pena para La Manada, como se conoce al caso de los 5 hombres que atacaron a una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016. 3 años después, el máximo tribunal da la razón a la acusación particular y considera que sí hubo intimidación y violencia, como pedían al unísono en sus recursos. En caso de intimidación, no existe consentimiento de la víctima. Hay ausencia de consentimiento. Esta se encuentra doblegada por el miedo que le provoca la actitud de la gente. Una actitud de sometimiento agravada por la soledad frente a 5 hombres en un lugar angosto y sin salida, en el que la víctima fue introducida a la fuerza. No se puede exigir a las víctimas actitudes peligrosamente heroicas. Los jueces aseguraron que los acusados se aprovecharon de esta circunstancia y por ello elevaron la pena en un caso que tuvo una fuerte respuesta social en las calles. En esta ocasión volvieron a salir para celebrar la decisión judicial que pone fin al debate sobre la diferencia entre lo que es abuso sexual y lo que es una violación. Una sentencia unánime de los 5 miembros de este Tribunal Supremo que ya es firme, por lo que los 5 miembros de La Manada que hasta ahora permanecían en libertad ingresarán en prisión de manera inmediata. En Madrid, Yolanda Fernández, Noticieros Televisa. Jóvenes españoles estaban en esa celebración de una fiesta cultural en España. Una joven la llevan a un callejón cerrado, oscuro, y duran un montón de tiempo abusando de ella y burlándose de ella. Ahora, este ciclo que vimos aquí, visual, deseos, sexualidad y definición de la vida, ¿es verdad o no es verdad? ¿Por qué se demoraron en condenar los que leyeron en los diarios? Se demoraron en condenarlos como 3 años, 2 o 3 años. ¿Por qué la demora? Una niña que acaba de cumplir 18 años, que hacen eso con ella, ¿cómo así que no los condenan? Ah, es que los 5, hábilmente y de familias más bien adineradas, con sus abogados y manipulación de las leyes, argumentaron, fue consentido, ella quería. ¿Cómo les parece? Ella quería, ella quiso. Entonces les competía al gobierno recaudar pruebas. No lo traje en esta mañana porque es muy vulgar, pero los investigadores, como decir la fiscalía, recuperaron una prueba impresionante que los llevó finalmente a la condena de 15 años. La prueba fueron las llamadas y los mensajes de los celulares antes de la fiesta y después de las fiestas de San Fermín. Lograron recuperar, obtener las comunicaciones de los celulares y los mensajes que se mandaban. ¿Y sabes qué decían? Te voy a decir uno de los más decentes. Unos a otros hablando decían: nos vamos a conseguir una gorda y vamos a hacerle lo que queramos. Uno de los mensajes así más decentes. Decían una cantidad de cosas, o sea, era planeado. ¿Esto hace entender? Lo planearon antes que iban a hacer eso. Y quedó en evidencia nuestro tema de hoy. Recuerda el título: amigo inofensivo o enemigo. ¿Cuál es ese amigo o enemigo? Pornografía. Quedó en evidencia que esos muchachos lo que veían era porno. Y lo que le hicieron a esa joven fue llevar a la práctica todas esas cosas que veían en la internet, en las series de televisión, de video, de Netflix. Querían hacérselo a una mujer. La sexualidad define nuestra vida. Definió a toda esa generación de Génesis 6, les definió un juicio.
La terminación de sus sueños de tener una familia feliz se les acabó. Todo por la sexualidad. Mateo, son palabras del Señor Jesucristo, capítulo 5 de Mateo, versículos 27 y 29. Leamos las palabras de nuestro Señor. Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado ¿a dónde? Al infierno. ¿Quién habló del infierno? Jesús. ¿Cuánto tiempo dista, cuánta distancia hay cronológicamente hablando entre el Génesis 6 y Mateo 5? ¿Cuántos años hay aproximadamente? Más de 2000 años, hasta Mateo 5. ¿Es el mismo principio el que el Señor está hablando para alguien perder la vida? ¿Cuál es el final de ese versículo? Ir al infierno. Jesús fue más radical. Dijo: no solamente que aquí se ahoga su sueño de ser feliz y de una pareja feliz, se le ahoga aquí en la tierra, naufraga, un diluvio le viene, sino que Jesús fue más allá y dijo: la eternidad. Va a perder la salvación, va a perder la eternidad. ¿Y todo dónde empieza? Versículo 27, el que mira. ¿Recuerdan que el primer punto que vimos en Génesis fue, ¿vieron lo visual? Jesús también empieza por lo visual y dice, el que mira. Luego Jesús habla de los deseos: desear adulterar, desear tenerla. Desemboca en perder la vida, perder hasta la eternidad. Una de las personas que dice la sociología que cambió la conducta de las mujeres en cómo vestirse, cómo hablar y cómo vivir, una de las personas que cambió esa conducta es esta: Madonna, la cantante. Antes de ella, ¿sí existían mujeres cantantes que triunfaban o no? Un montón, por favor. Un montón de mujeres artistas, ¿o no? Claro, grandes artistas. Pero Madonna le cambió el prototipo a la mujer artista. ¿Por qué? Porque Madonna empezó a hacer un tipo de shows en sus presentaciones y conciertos erótico, a simular tener relaciones ahí en el escenario, a vestirse de una manera que antes no se le había ocurrido a las mujeres hacer eso en un escenario. En una entrevista para el periódico, se llama así, Los Ángeles Daily News, Madonna dijo lo siguiente, está ahí: no creo que la pornografía degrade a las mujeres. Las mujeres que la practican quieren hacerlo. Nadie les está apuntando con una pistola a la cabeza. No entiendo cuál es el problema. Ese es el pensamiento de Madonna, que la pornografía no tiene ningún, ¿qué es lo que dijo? ¿No tiene ningún qué? No hay problema. ¿Será que no hay problema? ¿Ustedes qué le dirían a la niña Zamboni? ¿Qué le diríamos a Juliana Zamboni? Escucha a Madonna, sí. ¿Sí? ¿No ves que la cogió un hombre a Juliana Zamboni? Un hombre de un estrato social, de un penthouse ahí en Chapinero Alto. Metió a la niña atiborrado de pornografía. Un hombre ya viejo, maduro, que a lo mejor ninguna mujer se lo aguantaba con esa depravación que él tenía. Engaña a la niña, la mete a su apartamento, la forza, la viola y la asesina. Y Madonna diciendo que la pornografía no tiene. ¿Será eso verdad? ¿Qué le diríamos a la joven española de 18 añitos? ¿La verdad la pornografía no tiene problema? ¿Ustedes qué dicen? Hay un historiador y sociólogo muy respetado en las universidades, ya falleció él, británico, Christopher Dawson. ¿Qué dijo Christopher Dawson al observar la sociedad y la historia? Mira lo que dijo: la recuperación del control moral y el retorno del orden espiritual se ha convertido en la actualidad en las condiciones indispensables de la supervivencia humana.
¿Qué estaba diciendo este historiador y sociólogo Dawson? Que si no recuperamos la moral, la sexualidad sana, ¿qué le va a pasar a la humanidad? Lo que le está pasando hoy. Nuestras niñas están creciendo en un mundo que las está amenazando. Violaciones, yo creo que todos los días ahora hay noticias de eso. Antes eso era rarísimo. Ahora casi todos los días escuchamos: la violó, la mató. La violó, la mató. ¿Niñas de qué edad? 9 años. Y uno dice: ¿qué está en la mente de este hombre? ¿Será que iba a la iglesia y leía la Biblia? No, querido. Internet y celular, dele. Y le llenó la mente. ¿Qué puede ver uno en el cuerpo de una niña de 6 años, 9 años? Una criatura así de inocente, indefensa y pura. De algún modo se le corrompió la cabeza y fue pornografía. Lo visual. Vamos a empezar con este punto, lo que revela la Biblia y la ciencia. Proverbios capítulo 5. Proverbios 5, versículo 1 al 3. Hijo mío, pon atención a ¿qué? A mi sabiduría, y pues presta atención a mi buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción, retengas el conocimiento. Porque de los labios de la adúltera fluye miel, y su lengua es más suave que el aceite. La Biblia nos está diciendo que a lo que yo le ponga atención, lo visual, lo que yo esté mirando, me va a llevar o a que yo ame a Dios y sea una persona íntegra, discreta, que no se sientan amenazados los niños alrededor o las mujeres. Si yo le presto atención al Señor, o le presto atención a algo más, dice el verso 3, ¿a qué? Los labios, su lengua, la belleza de ella, su suavidad. ¿A qué le voy a prestar atención? Lo visual va a determinar hacia dónde yo voy. Podemos entonces, según los expertos, definir la pornografía como la explotación de la curiosidad. La curiosidad, ¿por qué? Por los actos sexuales y por los desnudos. Si nos ponemos de curiosear y querer ver, y eso me puede llevar a la perversión sexual. La pornografía explota esta curiosidad. Entonces podemos preguntarnos: ¿todo desnudo es malo? ¿No podemos ver desnudos? ¿Ustedes qué opinan? Es muy importante aclarar esto. Hay desnudos, no sé si tú los viste, se siguen viendo en los colegios, donde se explica la anatomía del cuerpo humano. Eso está correcto, querido. Los desnudos que tienen un propósito, ¿cómo diríamos? Sano, didáctico, pedagógico, no son malos. Los desnudos de una persona que estudia enfermería o medicina, tampoco. ¿Por qué? Porque la intención no es malvada. ¿Dónde es que radica el problema con el desnudo? Cuando el desnudo quiere explotar el deseo y despertar el morbo. Ahí hay el problema. A esa clase de desnudos es que se refiere Dios, de lo peligroso, de lo malvado y del daño que puede infringir. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 y 22 dice: sométanlo todo aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Tenemos que examinarlo, si tiene una intención pura, sana o no la tiene. Si tiene una intención erótica, pornográfica, malvada, pues deséchenlo. Es lo que nos está diciendo Tesalonicenses.
Los expertos clasifican la pornografía en 3 categorías. Ahí las tenemos. La primera le llaman ocasional. ¿Cómo le llaman? ¿Qué significa eso? La persona que, accidentalmente me pasó en el Facebook, en el Instagram. Ocasional. Me salió en la película. Ocasional. El siguiente nivel, el que algunas personas pasan a ese nivel, se sienten atraídos por eso que vieron, curiosidad, y pasan al siguiente nivel. ¿Cuál es ese nivel? Permanente. Ese nivel o categoría de la pornografía es donde la persona saca el celular y ya la busca, ya mira la serie, mira la película, y casi a diario tiene que darse una dosis de eso. Buscarla, el desnudo, buscar la imagen, la película, el acto. Ese es el nivel ya de una persona en pornografía, categoría permanente. Este segundo nivel es muy riesgoso. Según los expertos dicen que está a punto la persona de pasar al tercero. ¿Cuál es el tercero? Patológico y o criminal. Es el nivel de ese grupo. ¿Cómo se llamaban eso? ¿Hacían llamar esos españoles? ¿La qué? La manada. Es el punto donde lo que yo estoy viendo en el celular, en la internet, en las series, lo quiero practicar. Y fue lo que ellos hicieron. En los audios que les conté que la policía descubrió, después de las fiestas de San Fermín, se escucha la grabación de uno de ellos hablándole a otro de la manada, diciéndole: si viste la cara de cualquier nombre, yo no digo nombres para no ofender a nadie, si viste la cara de fulano, se le abrieron los ojos, parecía otro. ¿Sí lo viste? Hasta ellos mismos estaban aterrados. Esas personas estaban ¿en qué nivel? Patológico, criminal. Llegar a cometer el acto. Hay una psicóloga de la Universidad de Delaware, dice así: Chiara Sabina se llama ella, no es cristiana. Les voy a leer algo que es científico, estudios universitarios. Chiara Sabina y sus colegas científicos de Penn State, Harrisburg, realizada en 2008, se llegó a la conclusión de que el 90% de hombres y 60% de mujeres han visto pornografía antes de los 18 años de edad. Se observó que el consumo de pornografía en internet disminuye en la medida en que aumenta la edad del usuario. El número se reduce a la mitad entre las personas mayores de 40 y menores de 50. Hay una diferencia nítida e innegable que depende del género. Los hombres consumen más pornografía que las mujeres. Ellas prefieren los chats sexuales, prefieren que les hablen al oído. No es que las mujeres estén exentas y sean mejores, sino que dice, prefieren a lo visual, prefieren un contacto más real. Usan el chat, dice ahí. Nuestro Señor dice, 1 Corintios capítulo 6, verso 18, dice el Señor: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y el Señor, qué interesante que el término que usa no es enfrenten la tentación sexual, tampoco dice repréndela. No. ¿Qué dice el Señor? Huyan. Mejor dice Dios, pónganse a otra actividad, a leer un buen libro, a visitar unos hermanos que están en aflicción, que no los vimos hoy en la iglesia. Vámonos a visitarlos, vámonos a orar con ellos. Frente a ese primer paso, dice Dios, huyan. Los principales investigadores en esta área en Estados Unidos, te voy a mostrar esto: Neil Malamud, Ed Donnerstein y Dolph Silman son los 3 principales investigadores en los Estados Unidos, científicos.
3 de los principales investigadores de violencia sexual han declarado que en general la pornografía ¿qué? Insensibiliza. Yo pensé que la pornografía me iba a excitar más, me iba a volver un hombre mejor y más ardiente, una mujer más dispuesta y que lo iba a disfrutar más la vida. Ellos no son cristianos. Está hablando la ciencia desde un punto de vista científico, médico, y dicen que la pornografía insensibiliza. El ver estos materiales, sean estos violentos o no, coactivos o no, aumenta experimentalmente la conducta agresiva del hombre contra la mujer y disminuye la sensibilidad de tanto el hombre como de la mujer hacia la violación sexual y hacia la situación deplorable de las víctimas. Tanto los hombres como las mujeres, después de haber visto este material, creen que la mujer que ha sido víctima de violación sexual ha sido menos repudiada, es menos digna y hasta es responsable de su propio sufrimiento. La gente que ve pornografía dice: ella se lo merecía, culpa de ella, se lo ganó. Uy, qué horrible. Le daña la cabeza a la persona. Esta investigación demostró que luego de haber visto brevemente, oye, mira lo que ellos dicen. Demostró la investigación que cuando brevemente han visto material pornográfico, o sea, casual, las 2/3 partes de los varones universitarios estarían más dispuestos a obligar a una mujer a realizar actos sexuales si se les pudiera asegurar que no serían judicializados. ¿Qué es esto tan tremendo? ¿Lo escuchas? Fueron a las universidades en los Estados Unidos, hicieron el estudio y los pusieron a prueba, hicieron encuestas. De 100 jóvenes, 65 decían: si a mí no me meten a la cárcel, yo sí violo a mi compañera. ¿Escuchas esto? Después de ver pornografía, 65 de cada 100 dijeron: yo sí violo, la violaría. Si a mí no me meten en la prisión y eso, la obligo. El siguiente nivel, ¿cuál revela la Biblia que es? Los deseos. Cuando no someto mis deseos a Dios, al Espíritu Santo, sino que me dejo llevar. Ese es el segundo nivel que hay que cuidar. Proverbios capítulo 7 verso 10 dice: de pronto la mujer salió al encuentro del hombre con la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. ¿Qué tiene de malo eso? Dios dice que una mujer que se vista como una prostituta con estas intenciones de excitar, provocar, y nosotros mirarla y encontrarnos con ella y empezar a verla y seguirla, buscarla en las redes, ¿qué va a pasar? Acuérdate lo que dijo Madonna. Madonna dice: no hay problema. Pero ¿qué dice Dawson, el historiador y sociólogo? De la sexualidad depende la supervivencia del hombre. Ahora sí, volvamos a Proverbios 7. Ahora leamos el verso 22 al 27. Dice: enseguida el hombre fue tras ella, como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello se le va Dios dice que se le va a acabar la vida. Así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. No desvíes tu corazón hacia esas sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa. Dios dice que hay muerte. Sus víctimas han sido innumerables. Su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte. Mira lo que Dios dice si nos vamos tras de la pornografía, tras de los deseos. Si ya pasamos de lo visual a la complacencia de esos deseos, ¿qué nos va a pasar? Vamos a hacer un resumen de lo que dice esos versículos. Esta gran revelación, la sabiduría de Dios. Lo primero que Dios dice es: buey que va camino al matadero.
Quien se va atrás de la pornografía o los pecados sexuales, dice, va hacia un camino malo. Empieza a irle mal en la vida. Segundo, él dice, el siervo que cae en la trampa. Lo segundo que nos dice es que ir tras de la pornografía es caer en una trampa. ¿Qué más dice la Biblia? Flecha que le abre las entrañas. Es decir, es un pecado que infringe daño y lastima. ¿Qué más dice? Es como ave que se lanza contra una red. Ahora nos está diciendo que ese pecado es caer en una red que no me deja salir. Pero estamos leyendo a los científicos que dicen eso, que las personas se vuelven adictas y que luego le cuesta salir. Y finalmente dice, sus víctimas han sido innumerables y conduce al reino de la muerte. Finalmente la Biblia dice, usa esas 5 descripciones. Dios insiste para hacer 5 ejemplos y decirnos, el pecado sexual es eso, una trampa, te engaña, te lleva por el camino malo, finalmente te va a matar tu sueño de ser feliz, va a acabar con tu vida. Eso dice la palabra de Dios. Frederick muestra el camino a través de su libro y su ministerio. Él dice a sus pacientes que primero deben admitir su problema y dejar de mentirse a sí mismos, y no poner excusas, sino arrepentirse y luego echarse a los pies del Señor. Cuando te arrepientes ya tomaste una gran decisión. Estás diciendo, quiero ser sanado. Ir al Señor por la fortaleza y por la sanidad es la única clave que tienes. Él dice que luego es necesario limpiar la casa deshaciéndose de todo material pornográfico y asegurarse de no poder accesarlo. Es necesario decir, quiero esta libertad, no quiero que esto controle mi vida. Su siguiente consejo es a veces el más difícil para quienes asisten a una iglesia. Deben contarle a alguien de confianza su problema para que pueda guardar sus espaldas. Realmente no creo que un hombre pueda salir de esto solo. Se dicen mentiras piadosas. Yo puedo solo, no la he visto por 3 meses y todo lo que dicen es cíclico. Yo escucho cosas como estuve sobrio por 1 año y de repente caí. Steve Arterburn es un locutor de radio cristiano quien trata extensamente sobre el tema de tentaciones sexuales en su libro La batalla de cada hombre. Él dice que se debe adquirir el hábito de alejar los ojos de la tentación, romper conexiones que puedan llevar al pecado y en cambio llenar la mente con la palabra de Dios. Pronto descubres que tienes una mente transformada, un corazón renovado, y es porque implantaste la verdad de Dios y al mismo tiempo eliminaste algunas cosas de este mundo que te pueden meter en problemas. La pornografía y el pecado sexual es tan dañino que dice que puede tocar a los cristianos. Vimos ahí al psicólogo y médico hablando y también al otro de la emisora hablando, diciendo, esto es tan malo que toca hasta a los cristianos y los daña. Eso es lo que estamos viendo. 2 investigadores belgas, Dolf Zillmann y Don Byrne, han escrito libros sobre esto. Ahí hay uno de los libros, Pornografía, de estos investigadores. Ellos no son cristianos. ¿Qué dice ahí en su investigación? Los investigadores belgas Dolf Zillmann y Don Byrne han sugerido que los altos estados de excitación alcanzados con la pornografía estimulan los comportamientos impulsivos y producen una sensación permanente de ¿qué? Inquietud. Estos estados pueden poner en peligro las acciones que requieren largos periodos de atención constante. Capacidades como las de planear, retrasar la gratificación y fijar objetivos a largo plazo se ven disminuidos con el uso de la pornografía. El rendimiento académico disminuye y también la percepción y seguridad en sí mismo. La ciencia nos está diciendo lo que la Biblia nos muestra. ¿Qué nos está diciendo la ciencia? ¿Alguien ve pornografía? Se volverá el peor empleado donde esté. Si está estudiando en la universidad, en el colegio, va a ir para abajo. Afecta la cabeza. Proverbios capítulo 5, verso 20 y 23 dice:
¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista de Él. Podemos engañar a mucha gente, pero a Dios no. Él examina todas nuestras sendas, y al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan, y morirá por su falta de disciplina. Perecerá por su gran insensatez. Eso dice la Biblia. Que ir tras de la pornografía y cometer adulterio, dice Dios, es porque no aceptó la disciplina. Otro estudio más que asegura que lo que dice Proverbios es verdad. Una científica que no es cristiana. Entre los consumidores jóvenes de pornografía, la tasa de disfunción eréctil es del 23 al 33%. Ay, no, que se iba a excitar y que iba a ser tremendo. No. Dice que le daña el cerebro y se vuelve una persona con disfunción eréctil. Sus deseos en la vida real van a caer. La tasa de baja libido está entre 16 y 37%. Y es mucho mayor si se trata de hombres de más de 40 años. La anorexia sexual, ¿qué significa eso? Falta de deseo, es otro de sus efectos. Esta termina por destruir las relaciones de pareja. Lo dicen científicos no cristianos. Dice, está demostrado que nunca será feliz en pareja. El Instituto Max Planck de Alemania. La pornografía causa disminución en la materia gris. Es decir, que causa un daño cerebral. La pornografía causa disminución de la materia gris, así como la respuesta de excitación ante imágenes sin movimiento o fotografía sexual. A esa conclusión se llegó en un estudio realizado en el Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano en Berlín, en el cual se escanearon cerebros de personas asiduas a la pornografía. La investigador líder Simone Kuhn cree que el consumo de pornografía desensibiliza, duerme la capacidad del placer en la vida real y considera que trae una respuesta disminuida al placer en la vida real. Desensibilización sumada a un cerebro ansioso que busca alivio a corto plazo. Es decir, que 2 más 2 es lo que dice la Biblia, es la verdad. Es una trampa, es caer en una red. Nunca vas a ser feliz y finalmente te mata tu sueño de ser feliz. El último punto, la sexualidad define la vida. Vamos a concluir con Romanos capítulo 13, verso 13. Vivamos decentemente, como a la luz del, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza. Con eso terminamos. ¿Cómo es posible que mi vida sea como cuando sale el sol? Revístanse del Señor. La Biblia sentencia esto. El único que te puede cambiar es Jesucristo. Noticias Caracol. ¿Por qué publica Noticias Caracol esto? Mira, la estrella porno del cine porno abandonó la industria, pasó de ser actriz porno a ser una sierva de Dios cristiana. Wow. I remember the first time that the XXX Church handed me a Bible. Growing up, I didn't know God in my life at all. I always wanted to know Him, but I never did. So when I got this Bible that said that Jesus loves porn stars, I was a little taken back because I thought to myself, how could Jesus love a porn star? How could He love me? I sell myself for money. That seems like it goes against everything I've ever heard anybody talk about. How on earth could Jesus love me? And so I didn't actually read the Bible right away because I was a little bit scared.
And so a few years later, when I finally did read the Bible, I realized that Jesus does love me, and he does love me as a porn star. He just didn't love the act of sex that I was committing, you know. Que a pesar de que tenía una carrera exitosa en el porno, no se sentía en paz. Para ese entonces ella se había vuelto adicta a la cocaína, a la heroína, se había contagiado de gonorrea y tenía pensamientos suicidas, se quería matar. ¿La Biblia dice la verdad o no? Claro. En estos días de descontrol, donde también había alcohol de por medio, Britney se volvió anoréxica. Esto ocurrió luego de que un director de esos de cine porno le dijera que estaba demasiado gorda y que debía bajar de peso. En cierto punto, tras dejar de comer, alcanzó a pesar 47 kilos. La actriz porno empezó a cambiar tras hacerle una llamada a su abuela, quien de inmediato la llevó a una iglesia cristiana. Ella aceptó al Señor, entró a ser discipulada, a ser ministrada. Luego se casó con un pastor y hoy juntos pastorean una extraordinaria iglesia en los Estados Unidos. ¿Y qué psiquiatra la cambió? ¿Qué medicina? Solo Cristo. Y ahora es una sierva de Dios con un matrimonio feliz.